Pues bienvenidos alumnos presenciales y en línea. Nos encontramos en la doctrina de Cristo, que es nuestra 10ª lección. La semana pasada o la lección pasada hablamos de la humanidad de Cristo y vamos a titular esta lección La deidad de Cristo. Solo como forma de recordatorio, cuando en la teología sistemática estudiamos acerca de la persona de Cristo y lo que la Biblia testifica acerca de nuestro Salvador, eso se acostumbra a llamar cristología. Christos viene de la palabra griega del Mesías y logos viene del discurso o el estudio del Cristo. Y en estas últimas 2 lecciones, como les mencioné, hablamos sobre la humanidad y hoy vamos a hablar de la divinidad o la deidad de Cristo. El patrón de hoy va a ser 2 puntos grandes. Vamos a dar un recordatorio de la unión hipostática y luego vamos a hablar de la deidad de Cristo. Y empezamos con la unión hipostática. Un alumno que tal vez, una pregunta breve, ¿alguien se recuerda qué es la unión hipostática? ¿Se recuerda? Excelente, hermano Rafa. Sí, verdaderamente humano y verdaderamente Dios. La unión hipostática se refiere a la persona de Cristo, siendo una persona con 2 naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana en una persona, sin confusión y sin división. Hipostatis se refiere a una persona divina, hipostatis, y unión se refiere a la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana en una única persona, la unión hipostática. También podemos simplemente decir lo que la Biblia enseña acerca del Cristo y su naturaleza. Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. El doctor Brandon D. Crow, que es profesor asociado del Nuevo Testamento en Westminster Theological Seminary, lo da la definición de la unión hipostática de esta manera. La unión hipostática enseña que en la encarnación, 2 naturalezas, la divina y la humana, están unidas en la única persona de Cristo. En la única persona de Cristo. Esto es importante. Déjenme recordarles que a través de la iglesia hemos tenido varias herejías y doctrinas falsas que han querido entrar y han atacado la persona de Cristo. Le doy una de Ario de Alejandría. Ario, que vivió durante los años 250 después de Cristo hasta los años 336 después de Cristo, era un sacerdote de Alejandría, una ciudad grande en Egipto. Y Ario enseñó que el Hijo de Dios no era divino, sino era una criatura de la creación que definitivamente era superior al resto de la creación, pero enseñó que el Hijo, el Mesías, aunque era superior a todo lo que fue creado, era inferior al Padre. No era divino en la misma manera que el Padre era divino, no era deidad. Para citar a Ario, hubo tiempo en cual el Hijo no fue o no existió. Es decir, Él fue un ser creado como el resto de la criatura. Unos puntos de su cristología, y de nuevo Ario, de Ario vino lo que conocemos como el arianismo. Es una herejía, pero unos puntos de su herejía se pueden resumir en 3 puntos. Primero, el Hijo y el Padre no tienen la misma esencia. Eso va obviamente en contra de lo que hemos aprendido de la Trinidad. Segundo, el Hijo es un ser creado, y aunque debe de ser reconocido como primero y más significante que todo lo creado en términos de rango y origen, Él no tiene la misma esencia que el Padre. Aunque el Hijo, tercero, aunque el Hijo era el creador de los cosmos, y por lo tanto tuvo que haber existido antes que el resto de la creación, aunque sí hay un tiempo en que el Hijo no existió. Son 3 puntos o características de la herejía del arianismo o del sacerdote Ario de Alejandría. Estas declaraciones y enseñanzas se vino a conocer, como les mencioné, como el arianismo. Un arianismo moderno, una forma del arianismo moderno viene siendo como los amigos testigos de Jehová, que también guardan una postura muy idéntica a esto.
donde el énfasis principal es que Jesús, el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, pero no es Dios, no es la segunda persona de la Trinidad coigual y coexistente y co-creador. Déjeme decir algo más de estas herejías que han entrado. Hay muchas, pero esta es creo la más famosa y que todavía está impactando el día en que vivimos. Pero en el concilio de Nicea, en el siglo IV, hubo una reunión muy importante. El concilio de Nicea, hay muchos temas que se hablaron, y tal vez si quiera apuntar el concilio de Nicea, será algo que va a continuamente revisitar en sus estudios teológicos. Pero en el siglo IV hubo una reunión importante donde ciertos cristianos, muchos de ellos todavía con cicatrices y falta de ciertas extremidades debido a la persecución fuerte que hubo en los primeros siglos de la cristiandad, se juntaron para hablar sobre una herejía que estaba enfrentando las iglesias. La herejía era la herejía de Ario, el sacerdote de Egipto, un sacerdote que estaba enseñando, como le mencioné, que el Hijo de Dios era un ser creado. Ario, como le mencioné, enseñó que Cristo era un poco mayor que los ángeles, y estoy citando aquí, él era menor, pero era menor que Dios, y no tenía la misma esencia que el único Dios. En este concilio, el concilio de Nicea, fue el año 325 después de Cristo, en un julio 4, ciertos obispos y diáconos, alrededor de 300, se juntaron a cuidadosamente leer los evangelios y leer las escrituras para determinar qué es lo que enseña Dios en su palabra inerrante e infalible acerca de la persona de Cristo y su naturaleza. Enseña esto y obviamente llegaron a conclusiones que el arianismo está totalmente en contra de las Escrituras, está en contra de quién es nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y fue en este concilio no donde ellos crearon la deidad de Cristo, como vamos a ver hoy, pero donde reconocieron formalmente que nuestro Señor Jesús es no solamente verdaderamente hombre, sino verdaderamente Dios, verdaderamente Dios. Esto es yo sé que esto no es un curso de la historia de la iglesia, pero para que vean qué tan importante ha sido el estudio que estamos haciendo hoy acerca de la deidad del Mesías o la deidad de Cristo. La unión hipostática, de nuevo, se refiere a la persona de Cristo siendo una persona con dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana en una persona, y verdaderamente divina y verdaderamente humana, o como han dicho los concilios, plenamente humano y plenamente Dios divino. Cuando estudiamos la persona de Cristo, si usted tomara desde el Antiguo Testamento, incluyendo las Escrituras hebreas hasta el Nuevo Pacto, y estuviéramos estudiando acerca de la persona del Mesías, llegáramos a esta conclusión de que el Mesías es una persona con dos naturalezas. La Declaración de Calcedonia del año 451 resumió estas verdades de nuevo en una manera concisa que todavía acostumbramos a decir hoy. Todavía usamos el mismo vocabulario, donde estábamos negando ciertas cosas o poniendo barreras doctrinales de no ir a extremos que nos van a llevar a herejía. Y la Declaración de Calcedonia de 451 resumió estas verdades de la unión hipostática de esta manera. Estoy citando un resumen de la Declaración de Calcedonia. Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, es tanto el Dios perfecto como el hombre perfecto. Es una sola persona con dos naturalezas, divina y humana. Las dos, esto es muy importante, las dos naturalezas existen sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. El concilio determinó que a veces lo que estaba pasando es que la gente se estaba yendo más de lo que estaba escrito. Y cada vez que un maestro iba más de lo que estaba escrito para definir quién es la persona de Cristo en cuestión de su deidad o su humanidad, entraba en territorios un poco peligrosos. Básicamente lo que llegó el concilio a afirmar es: afirmen lo que dice la Escritura. Y lo que dice la Escritura acerca de nuestro Señor Jesús, para no irnos en un lugar herético, es que en la persona de Jesús, el eterno Hijo de Dios tomó carne y Él continuó siendo eterno Dios,
no se minimizó su deidad, Él es Dios, pero se añadió carne. Y cuando se añadió carne, no fue parcialmente carne, sino Él fue plenamente y verdaderamente humano. Y en una manera misteriosa, las dos naturalezas se encuentran en la persona del Mesías en la encarnación. Eso básicamente fue el resumen del concilio de Calcedonia. En pocas palabras, si lo podemos modernizar un poquito en nuestra vernacular, Jesucristo no es parte de Dios, Jesucristo no es parcialmente Dios, no es más o menos Dios, sino es verdaderamente y plenamente Dios. ¿Okay? Y Jesucristo no es más o menos humano, o es parte humano, o un poco humano. Jesucristo es verdaderamente y plenamente humano. Si quieres una palabra teológica para resumir todo esto, es la unión hipostática. ¿Okay? Eso es nuestro resumen de la unión hipostática. Ahora continuamos con la deidad o la divinidad del Mesías o de Cristo. Jesucristo, ya aprendimos, es verdaderamente hombre cuando tuvo su encarnación, pero vemos que Él también continúa siendo, siempre continuará siendo eternamente, verdaderamente Dios. Y para totalmente negar lo que dijo Ario, él no tuvo un principio, es el eterno Hijo de Dios. La Biblia enseña la verdadera humanidad de Jesucristo. Quiero empezar brevemente, aunque no podemos, sé que esta es una lección de introducción, pero cuando hablas con un judío ortodoxo, hablas con gente que estudia las escrituras hebreas, ellos ven esto como un tropiezo, decir que el Mesías es Dios encarnado plenamente, siempre lo encuentran como un tropiezo. Y yo nomás quisiera que ese tropiezo, por lo menos para nosotros que nos encontramos en el Nuevo Pacto, no estuviera ahí. Vamos a considerar, aunque brevemente, la divinidad del Mesías en el Antiguo Testamento o la divinidad del Mesías en las Escrituras hebreas. Y lo invito a Isaías 9:6. Usted, como un creyente del Nuevo Pacto y un partícipe y ciudadano del Nuevo Pacto, va a recordar Isaías 9:6 en los Evangelios. Va a decir, yo conozco este lenguaje, pero vamos a retroceder 700 años antes del nacimiento de Jesús el Mesías, 700 años antes de la encarnación, y veamos una de las muchas profecías acerca del oficio, la naturaleza y el ministerio del Mesías. Y Isaías 9:6, ese texto familiar dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, el gobierno, está sobre su hombro. Él está ejerciendo el oficio del reinado de Dios en la tierra. Y se llamará su nombre admirable, se llamará consejero. Escuche esto, ¿cómo dice? Dios fuerte, el Gibor. Ya nos está dando un indicador de la naturaleza del Mesías, pero Dios fuerte, y se pone esto más fuerte, mire, Padre eterno, Aviad, el eterno, refiriéndose al eterno Dios, y príncipe de paz. Estas son descripciones mesiánicas 700 años antes del nacimiento de Jesús. Descripciones mesiánicas acerca del oficio del Mesías, el Mesías, su obra y quién es. Y en estas descripciones se nos muestran destellos o un vistazo acerca de la persona del Mesías, siendo la divinidad y la deidad del Mesías. También debe de considerar unos capítulos anteriores que esto no es algo nuevo a Isaías. Algunos han llamado a Isaías a través de los años de la historia de la iglesia el quinto evangelio, porque en él encontramos el nacimiento del Mesías, el precursor del Mesías, el anuncio de Juan el Bautista, por decirlo así. Encontramos la vida del Mesías, encontramos la muerte del Mesías y la resurrección del Mesías, todo en Isaías. Bueno, si usted voltea a Isaías 7:14, encuentra de nuevo este entendimiento, aunque sí es un vistazo, es un destello, pero encontramos en Isaías 7:14, cuando vemos esta increíble profecía sobre el Mesías acerca de un nacimiento virginal, una concepción milagrosa,
y divina que identifica el Mesías como Emmanuel. Emmanuel literalmente es la palabra hebrea, Immanuel, que significa, ¿se recuerdan? Dios con nosotros. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y por supuesto tenía un entendimiento para sus lectores originales, pero también está mirando hacia el futuro para una plena cumplimiento acerca del Mesías. Y dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, dos palabras hebreas que usted se va a recordar, significan Dios con nosotros. Eso es exactamente lo que dice Mateo 1, cuando leemos el versículo 18, 19, 20, 21 y 22. Lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego dice que cita Isaías 7:14, Isaías 9:6, llamándolo Emmanuel, Dios con nosotros. Otro destello, vistazo de la deidad del Mesías. Cuando leemos las escrituras hebreas no están sin testimonio acerca de la deidad y la divinidad del Mesías. Aunque me gustaría mucho elaborar esto más, pero solo en forma muy rápida de ser una referencia de las escrituras hebreas. Cuando consideramos la deidad del Mesías en las escrituras hebreas, también considere por unos momentos las teofanías de las escrituras. Se recuerda que teofanía es una manifestación visible de Yahweh en la tierra por un tiempo, un momento. Y a veces la teofanía, a veces le llamamos cristofanía, para referirse que a veces Yahweh se aparecía en el Antiguo Testamento en forma humana. Esto no es ajeno. Encontramos, por ejemplo, en Génesis 18 y Génesis 19, que Abraham está hablando con dos ángeles y un hombre que se identifica como Yahweh en medio de él. E incluso Abraham le pide a su esposa, se recuerda, que haga su becerrito y le dé de comer, y ellos comen. Tienen un compañerismo. Y misterioso teofanía, manifestación del eterno Dios por unos momentos o unas horas tomándose forma humana. Y también encontramos en el Antiguo Testamento no solamente ese encuentro. En mis estudios y devocionales personales estoy leyendo el libro de Josué, y Josué también tiene un encuentro con un valiente que él entiende como un ser divino en carne y hueso, el mensajero de Yahweh, el ángel de Yahweh, pero literalmente el mensajero de Yahweh. Y este mensajero de Yahweh continuamente lo vemos en las escrituras hebreas. Lo vemos con el nacimiento de Sansón, ¿se recuerda? Que se le presenta ahí una teofanía. Y vemos este mensajero, literalmente la palabra encarnada en una forma humana por unos momentos y un tiempo en la tierra. Dicho eso, hay mucho más que decir. Las escrituras hebreas sí nos dan un destello, un vistazo acerca de la deidad del Mesías. Pero en el Nuevo Testamento definitivamente se prende la luz totalmente. Mi hija me estaba pidiendo una luz de esas, no sé cómo se dice en español, el dimmer. ¿Cómo se dice una luz de dimmer? Donde se puede poner un nivel de luz y lo puedes poner a toda plena luz o más o menos una luz baja. Y le dije, hija, yo no sé hacer eso, pero puedo investigar. Pero el punto es esto, el Antiguo Testamento es como estás viendo la deidad de Cristo y alguien está tomando ese nivel o ese volumen de luz y lo tiene prendido. Puedes entrar y ves sombras y más o menos entiendes algo. Pero cuando entras al Nuevo Testamento, es como que si el volumen o el medidor de la luz ha puesto en plena luz y ahora puedes ver las verdades en claridad, en mucho más claridad. Y en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, que el cual estamos entrando, definitivamente la divinidad del Mesías está a plena luz. El Nuevo Testamento da claramente la divinidad y la deidad de Cristo. Se hace plenamente conocida, es enseñada por la persona de Jesús. Jesús afirma su deidad, como vamos a ver hoy, y los apóstoles afirman su deidad, el Padre afirma su deidad. Es muy clara las páginas del Nuevo Pacto, las escrituras del Nuevo Pacto,
acerca de la persona del Mesías. Vamos a empezar con Juan 1:1. Lo invito a que volteemos allí, en Juan 1:1. Y mientras usted voltea ahí, nos recordamos que este es el prólogo de Juan el Evangelista. Está dando una introducción, cual él va a elaborar más y más. Algunos le quieren llamar el tesis de Juan. Es probable porque como empieza, también termina. En el capítulo 20 termina con algo similar. Pero mientras entramos en el versículo 1, leemos en el principio era el verbo, el logos, la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por él, por el verbo, fueron hechas. Y sin él, sin el verbo logos, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego quiero que brinque conmigo al versículo 14, que va a ser el tema, el versículo 1 al 3 está culminando en una cierta manera con el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y luego continúa con el testimonio de Juan el Bautista. El verbo que tomó carne es Jesús, el Nazareno. Como quizás ya sepas, este pasaje del Nuevo Testamento habla del Mesías, el Hijo de Dios en carne. Y la frase Hijo de Dios por el evangelista Juan no solamente se usa como un oficio mesiánico, sino cuando lees el Evangelio de Juan se usa también para hablar de su deidad, su naturaleza. Y Juan el apóstol en estos primeros 3 versículos, en el primer capítulo, nos da una verdad clara e importante sobre la naturaleza del Mesías, quien la iglesia alaba, adora, sirve. ¿Qué nos dice? Note algunas cosas en el texto. El versículo 1 al 3, el verbo en el versículo 1 al 3, el logos, es referencia al Mesías. Sabemos esto debido al versículo 14. Aquel verbo, el logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí está la encarnación. El verbo es el Hijo de Dios que se ha encarnado. El Cristo, cual Juan el Evangelista, el escritor, y Juan el Bautista, que inmediatamente en el versículo 14 se está identificando, va a testificar como el Mesías. Note también, segundo, que en los versículos 1 al 3, el verbo es identificado como distinto al Padre y al mismo tiempo es identificado como verdaderamente Dios. Es coigual con Dios Padre y es co-creador con Dios Padre. Esto no lo estoy diciendo yo, lo dice el texto. En el principio era el verbo, ¿ok? Y el verbo era con Dios, distinto en persona al Padre, y el verbo era Dios. Sin negar un Dios, vemos una distinción en persona y vemos una identificación que el verbo, el Mesías, es deidad. Y esto se pone aún más claro en el versículo 3, cuando dice que es co-creador. Todas las cosas por él, por el verbo, la segunda persona de la Trinidad, fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada significa absolutamente nada. Él está fuera de lo creado, ¿verdad? La ilustración que hemos usado, y creo que José una vez nos trajo a mente, el hermano José, fue a que si pudiéramos ponerlo en categoría de lo creado, él está fuera de eso, ¿verdad? Y note otra tercera observación. En el versículo 14, este verbo, quien es Dios y quien es distinto en persona a Dios Padre, pero que es coigual y co-creador con Dios Padre, es identificado como el Mesías. Versículo 14. ¿Okay? Esa es la naturaleza del Mesías, es divina, es deidad. Juan el apóstol, la Biblia, enseña la verdadera humanidad de Jesús el Cristo y la verdadera deidad de Jesús el Cristo. Enseña lo que leímos en la declaración de los concilios, ¿verdad? ¿Se recuerda? Jesucristo, el Hijo eterno, es el Hijo eterno de Dios, es tanto el Dios perfecto como el hombre perfecto. Es una sola persona con dos naturalezas, divina y humana. Las dos naturalezas existen sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Esto no es una invención, simplemente es una afirmación de lo que dicen las Escrituras. El resto del Evangelio de Juan, quiero que vamos a hacer un tipo de ejercicio donde vamos a ir
capítulos en el Evangelio de Juan, pero brinque a Juan 10:30. En Juan 10:30, y recuérdese el prólogo de Juan, no se olvide lo que acabamos de leer, porque todo lo que vamos a leer de nuevo es explicación, explicando este prólogo. En Juan 10:30, el Señor Jesús, el Verbo en carne y hueso, está teniendo está contestando sus oponentes, los líderes religiosos. Y en Juan 10:30 él dice, yo y el Padre somos. ¿Okay? Ahí vemos entendimiento no solamente de comunión, sino trinitario. Lo que vimos en Juan 1:1, ¿verdad? El Verbo era con Dios. Proston theon, estaba en comunión con Dios, el Hijo y el Padre. Dice, yo y el Padre somos uno. Versículo 31. Entonces los judíos, referencia a los líderes religiosos del día del Jesús, volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Por qué quieren apedrearlo después de decir tales declaraciones? Versículo 32, Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Por qué me quieres matar? Ellos van a responder, versículo 33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, no por los señales que estás haciendo, mire, sino por blasfemia. ¿Cuál es la blasfemia? Porque tú, la persona de Jesús, siendo hombre, ellos no estaban debatiendo que era humano, dice, pero siendo hombre te haces Dios. Este es el problema que están teniendo con la persona de Jesús. Jesús acaba de hacer una clara afirmación de su divinidad, que fue entendida así, no solamente por sus discípulos. En otras palabras, no solamente Juan el Evangelista entendió esto, no solamente Juan el Bautista entendió esto. Los oponentes claramente entienden las afirmaciones que está haciendo Jesús. No solo los discípulos, sino incluso los oponentes están entendiendo las afirmaciones del Señor Jesús como ser deidad en carne y hueso. No es la primera vez que hace estas afirmaciones de su divinidad. Lo invito a San Juan capítulo 8, eso es una de las más famosas en el Evangelio de Juan. En el capítulo 8 de Juan está la famosa frase de Jesús, ¿se recuerda? Está teniendo este encuentro de nuevo con los oponentes. Dice, antes de Abraham, yo soy. En la que Jesús afirma existir no solamente antes de Abraham, no solamente está diciendo que existe antes de Abraham, sino está afirmando ser el eterno ser de Dios de Israel, usando la misma palabrería y frase que Yahweh usó cuando se identificó con Moisés en Éxodos 13:14, cuando Moisés le dijo a Yahweh en la zarza ardiente, ¿y quién le diré que me envió? Y la voz de la zarza ardiente, Yahweh, le dice, dile que yo soy quien soy. Vemos esas cosas. Juan 8:58, Jesús le dijo, de cierto, verdaderamente, verdaderamente os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ten en cuenta tres cosas, quiero que haga tres observaciones de este versículo 58. Primero, Jesús dice que existió antes de Abraham, esto es muy claro. Existió antes del patriarca, el héroe de la fe. Y en este tiempo ya vivió unos 200 años antes de Jesús. Jesús dice que existió antes de Abraham, el patriarca héroe que vivió unos 2000 años antes de Jesús. Dice Jesús antes de Abraham, yo soy, ego eimi, que también se presentan en el griego, en el lenguaje original, es un verbo presente. Y esto es importante porque él no simplemente está diciendo, yo viví 2000 años antes que Abraham. No simplemente está diciendo, sino al Juan afirmar el verbo presente, está hablando de una existencia eterna. Está usando la misma entendimiento del nombre divino en el sentido de que él no tiene principio. Esa es la idea con el verbo presente. Como dijo un comentarista, Jesús usa el verbo presente, yo soy, para hablar de la existencia más de 2000 años antes, reclamando así una especie de trascendencia a lo largo del tiempo que solo podría ser verdaderamente para Dios. Primera observación del versículo 58, él vivió antes de Abraham, 2000 años antes.
Segunda observación, ego eimi, está en el verbo presente, que significa Él es el que existe eternamente. Tercero, y esto no se pierde por ninguna persona que estudia las escrituras hebreas, cuando Jesús dice que yo soy, está refiriéndose al nombre divino y personal del Dios de Israel. Como mencioné previamente, el nombre personal que se le dio a conocer a Moisés en Éxodo 3:14. Cuando Moisés, frente a la zarza ardiente, le pregunta a Dios, ¿y quién diré que me envió? A lo que Dios, el creador de todas las cosas, y Dios de Israel responde, diles o decidles, yo soy quien soy. El yo soy te envió. ¿Okay? Jesús está haciendo una afirmación muy clara de ser Yahvé o Yahweh en carne y hueso. ¿Okay? Esto, yo me recuerdo que cuando leí como nuevo creyente San Juan 8:58, entendí esto, dije, wow, y me recuerdo todavía, dijo, él está diciendo lo mismo que dijo Moisés. Estaba leyendo la Biblia por la primera vez, pero algo que me perdí hasta años después fue que no fue la única vez que Jesús dice esto en Juan. Y una vez estaba leyendo un comentario años después de conocer al Señor y él resaltó algo que era muy obvio en el Evangelio de Juan, pero simplemente lo perdí, yo creo como un nuevo creyente, y es que él dice yo soy 7 veces muy clara, lo dice más que 7 veces, pero lo dice 7 veces muy clara. Quiero que escriba esto conmigo, quiero que escriba San Juan 6:35 y versículo 48. Yo soy el pan de vida. San Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. San Juan 10:7 y San Juan 10:9, yo soy la puerta. San Juan 10:11 y 14, yo soy el buen pastor. San Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El famoso San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan 15, versículo 1 y versículo 5, yo soy la vid verdadera. Esto se conoce como los 7 yo sois en el Evangelio de Juan. Este no es un curso del Evangelio de Juan, pero Juan le gusta el número 7. Da 7 milagros distintos, que él llama 7 señales. Él escoge 7 señales de nuestro Señor Jesús y usa estos 7 frases de yo soy para enfatizar un mensaje. Y lo que está diciendo en luz de todo esto se puede elaborar y amplificar, pero definitivamente es el prólogo repetido. El Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros y vimos la gloria, la belleza, la majestad, la grandeza, la plenitud. Vimos la imagen del Dios invisible. Cuando vemos al Hijo, vemos a Dios. San Juan 14, los discípulos, creo que es Felipe que le dice, Señor, muéstranos al Padre y esto será suficiente. Al cual el Señor Jesucristo responde, tanto tiempo he estado contigo, Felipe, o con ustedes y no me conocen. Esto no es un modalismo, no está diciendo que las dos personas no son dos personas distintas. Está diciendo, Él es la deidad en carne y hueso. Eso es lo que está afirmando. Juan, el autor bíblico, definitivamente da testimonio por el Espíritu Santo que Cristo es verdaderamente humano y verdaderamente y plenamente Dios. Es distinto del Padre, definitivamente, y distinto del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, pero es coigual, coeterno con el Padre y con el Espíritu. Concluye San Juan con el incrédulo Tomás, diciéndole a los discípulos después de la resurrección del Señor, al menos que yo pueda verlo y tocar su costado y sus heridas, no voy a creer. Y usted se recuerda que el Señor Jesús en su cuerpo glorificado se presenta a Tomás y le dice, para de ser incrédulo y cree, bienaventurado todos los que creen sin ver, ¿verdad? Pero ¿se recuerda la respuesta de Tomás? No es accidental. San Juan 20:28, el Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Juan, como el escritor, quiere que todo seguidor de Jesús haga esa afirmación. Así empezó su prólogo y luego continúa con la confesión de Tomás, y esto es la confesión que todo seguidor de Jesús debe tener. Para decirlo de otra manera, nuestros amigos testigos de Jehová, o si guarda alguien el arianismo, que la
persona de Jesús no es verdaderamente Dios, ellos no están afirmando la cristiandad. No somos hermanos en Cristo. Ellos necesitan conocer al Cristo que se ha dado a conocer. No están confesando al Dios encarnado, al quien el Padre envió en carne y hueso, ¿verdad? Esta es una verdad esencial. Brevemente, ¿hay más pasajes del Nuevo Testamento que afirman la deidad del Mesías? Claro que sí, aunque esto es un curso de introducción, así que no vamos a ir en gran elaboración, pero les prometo que al fin de esta lección les voy a dar una recomendación de libros donde usted debe ver más maestros venir hacia su lado y enseñarle más de la deidad de Cristo. Pero sí, escriba estos pasajes rápidamente. Claro que sí, hay mucho más que podemos cubrir en esta lección. Por ejemplo, Romanos 9:5 o Tito 2:13, Hebreos 1:10 al 12, cuando el autor de Hebreos literalmente cita Salmo 102 acerca de Yahweh y lo está usando en referencia del Mesías. Isaías 45, 21, 23, con Filipenses 2, 6 al 12 y Romanos 14, 10 al 12, donde el apóstol Pablo toma Isaías 45, que es Yahweh hablando en referencia a Yahweh, y lo aplica directamente al Mesías. ¿Okay? Estas son referencias a la deidad del Mesías. También se puede estudiar la manifestación de omnipotencia en la encarnación. En otras palabras, en la encarnación, aunque como hablamos en la lección de la humanidad de Cristo, si tú vieras a Jesús, se hubiera como un judío en Israel, en el primer siglo. Recordamos que aún escuchamos de la boca de la audiencia diciendo que no es su padre José, el carpintero, ¿verdad? Y que no es su hermano fulano de tal y su hermana fulano. Lo mirabas y ibas a entender que era humano. Pero lees los evangelios y sí ves unos vistazos, vamos a decir unos vistazos de los atributos de Dios en la persona de Jesús. Por ejemplo, ves la tormenta. Cuando está dormido, se recuerda, está dormido, los discípulos están en pánico y él está bien confiado, no ve ningún problema con la tormenta. Y él se levanta y luego él reprende al mar y reprende a sus discípulos. Y cuando leemos los salmos y leemos las escrituras hebreas, literalmente vemos que la única persona que puede ordenar los mares y ordenar los vientos es Yahweh. Literalmente las escrituras hebreas afirman que eso es lo que hace Dios. Entonces, en ese breve vistazo que vemos la persona de Jesús disponiendo en sumisión a la creación, vemos una manifestación, un vistazo de sus atributos de deidad. Vemos su soberanía sobre la creación. Vemos su omnipotencia, todo su poder. Es como que si por un momento la cortina se va al lado para que veas que Él es más, no es simplemente un hombre, no es solamente un hombre, es más que eso, ¿verdad? Y eso lo vemos en todos los evangelios. Podemos hablar de eso también. Podemos hablar de los tiempos donde su omnipotencia es vista, su omnisciencia es vista, su soberanía es vista, pero para eso tenemos que dedicar otras lecciones. Pero estudie los milagros y podrá ver eso. También podemos considerar la eternidad del Hijo en el Evangelio de Juan, como lo vimos ya. Y también algo que me fascina mucho es Apocalipsis 22:13. Apocalipsis 22:13 no es la primera vez que lo vemos en Apocalipsis, donde dice, yo soy el primero y el último. ¿Se recuerda eso? Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, esto en referencia de Jesús. No sé si alguna vez usted ha notado que esas son las palabras que Yahweh dice en Isaías. Esas son las palabras que solo Dios dice. Déjeme dar el ejemplo. Isaías 44:6. Isaías 44:6 dice, yo soy el primero y el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Qué interesante es eso. El profeta Isaías, hablando por el Espíritu de Dios, dice, yo soy el primero y yo soy el último. Y luego dice, para que entiendan lo que entendemos, dice, fuera de mí no hay otro Dios. Y luego leemos en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, en el primer capítulo y en el último capítulo de Apocalipsis, Jesús decir, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último.
Literalmente está tomando las palabras de deidad y diciendo, yo soy Él, yo soy Él. ¿Y qué tal? Hay un debate, no voy a entrar al debate, pero puede leer, ¿qué tal del conocimiento de Jesús en su humanidad? ¿Verdad? Muchos teólogos han estudiado de la humanidad de Cristo y se han tropezado porque queremos ir más de lo que está escrito. Por ejemplo, leemos en Lucas, cuando leímos en la lección de la humanidad de Cristo, que Él creció en sabiduría y en favor con Dios y los hombres. Jesús, en su humanidad, no sé si sabía eso, pero aprendió. Aprendió a caminar, aprendió a escribir, aprendió cierta información en su humanidad. Y hay preguntas como la pregunta famosa cuando el Señor Jesucristo dice que ni aún el Hijo sabe el día del regreso de su reino visible. Y algunos dicen, mira, no, el Hijo no sabe, el Cristo no sabe algo. Y dicen, pues, ¿cómo es posible eso si sabemos que Dios es omnisciente y conoce todas las cosas? Esto es parte de sus atributos. Hay preguntas y misterios. ¿Qué tal del conocimiento de Jesús en su humanidad? Es la pregunta. Esto se refiere a Jesús en su humanidad, creciendo físicamente y aprendiendo. Pero sabemos que Dios no crece y que Él no aprende cosas nuevas. ¿Cómo pasa esto? Esto no es una excusa, simplemente es la verdad. Es un misterio en la encarnación. Esto es lo que quiso decir los concilios cuando quisieron comunicarle a la iglesia. No te vayas más lejos de lo que está escrito. Lo que podemos afirmar, afirmamos. Pero lo que se nos ha dado como misterio y como interrogativo para nuestras mentes finitas, ahí paramos. O si no, entramos en lugares peligrosos. Esto es la verdad, que Él es verdaderamente humano y verdaderamente hombre. Y sí, Él creció, pero en su deidad Él no está creciendo en conocimiento. En su deidad Él conoce todas las cosas. Las dos naturalezas existen sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Esto yo quisiera que todos tal vez lo escribiéramos y lo recordáramos cuando estudiemos la persona de Cristo y la deidad y la humanidad de Cristo. Hay mucho más que estudiar, pero para terminar, quiero terminar con esta pregunta. ¿Por qué era necesario la verdadera e impecable humanidad de Cristo y la deidad de Cristo? ¿Verdad? ¿Por qué era necesario? El Mesías entendemos que iba a ser humano para rescatar a la humanidad. Ya estudiamos eso. Para poder tener un sustituto humano, necesitamos un humano para pagar el precio para nuestro rescate. El autor de Hebreos nos deja muy claro y nos dice algo que el Antiguo Testamento nos estaba diciendo una y otra vez, que el sacrificio, la sangre de corderos y bueyes jamás puede quitar el pecado y la ofensa que hemos cometido. Entonces, definitivamente entendimos eso, pero ¿por qué tuvo que ser Dios en carne y hueso? Bueno, la respuesta es muy clara, porque tú y yo necesitamos un Salvador perfecto, verdaderamente hombre y sin pecado y verdaderamente Dios. Verdaderamente Dios para poder soportar el juicio eterno que merece la criatura humana que ofendió a un Dios eterno. Necesitamos que el Mesías sea verdaderamente Dios para poder tomar el juicio que mereces tú y el juicio que merezco yo. Creo que el Catecismo de Heidelberg lo dice mejor que lo que yo puedo decirlo. Así que le leo el Catecismo de Heidelberg, pregunta y respuesta 12 en adelante. Pregunta y respuesta 12 dice lo siguiente. Según el justo juicio de Dios, merecemos ser castigados ahora y en la eternidad. ¿Cómo pues podremos escapar este castigo y volver a gozar del favor de Dios? Respuesta. Dios requiere su justicia que sea satisfecha. Por tanto, se debe satisfacer completamente las demandas de esta justicia, sea por nosotros mismos o por algún otro. Pregunta y respuesta 13. ¿Podemos pagar esta deuda nosotros mismos? Es decir, ¿podemos pagarla de una manera satisfactoria para escapar la ira y el juicio? Respuesta definitivamente que no. De hecho, cada día incrementamos nuestra deuda. Es decir, nacimos ofensores y quebrantadores de la ley y ya nos merecemos el juicio eterno. Pero en adición a eso, pecamos diariamente.
ofendimos a Dios diariamente y como dicen las Escrituras, estamos aumentando fuera de Cristo el juicio como una copa rebosando. Merecemos más y más castigo. Pregunta y respuesta 14. ¿Podría otra criatura, cualquiera que sea, pagar nuestra deuda? Respuesta: no. Para empezar, Dios no va a castigar ninguna otra criatura por la culpa del ser humano. Además, ninguna simple criatura puede soportar el peso de la ira eterna de Dios en contra del pecado y liberar a otros de ella. No hay ni ángel, ni hay ni bestia, ni cualquier ser creado que pueda soportar en una manera satisfactoria el juicio eterno que usted y yo merecemos. Piensen esto, el Señor Jesucristo sufrió en una cruz por 3 horas, y en 3 horas satisfació en perfección el juicio y la que merecemos nosotros y pagaremos nosotros fuera de Jesús por una eternidad. ¿Por qué lo pudo Él satisfacer de esa manera y nosotros necesitamos una eternidad para hacerlo? Por la deidad. Él es Dios quien está sufriendo el mismo juicio de Dios en esa cruz. Pregunta y respuesta 15. Entonces, ¿qué tipo de mediador y liberador deberíamos buscar? Respuesta: uno que sea un ser humano verdadero y justo, pero que también sea más poderoso que todas las criaturas. Esto es, uno que también sea verdadero Dios. ¿Por qué? Pregunta respuesta 16. ¿Por qué el mediador debe de ser humano verdadero y justo? Respuesta: la justicia de Dios demanda que sea la naturaleza humana que pecó la que pague por el pecado, pero un ser humano pecaminoso jamás podría pagar por otros. Pregunta y respuesta 17. ¿Por qué el mediador también debería ser verdadero Dios o verdaderamente Dios? La respuesta, aquí está nuestra respuesta: para que el mediador sea capaz de soportar por el poder de su divinidad el peso de la ira de Dios en su humanidad y ganar para nosotros y restaurar para nosotros la justicia y la vida. Creo que fue C.S. Lewis que dijo que el Hijo de Dios se hizo como los hijos del hombre para que los hijos del hombre pudieran ser hechos hijos de Dios. Esto es la razón, el razonamiento en por qué la deidad tomó carne y hueso y tuvo que ser plenamente y verdaderamente hombre y plenamente y verdaderamente Dios, para tomar el castigo que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios. Pregunta y respuesta, esta es la última pregunta y respuesta para nosotros, por lo menos en esta lección 18. ¿Quién es entonces este mediador verdadero Dios o verdaderamente Dios y al mismo tiempo ser humano verdadero y justo? ¿Quién es? La respuesta: nuestro Señor Jesús el Cristo. Él es el que nos fue dado para liberarnos completamente y hacernos justos ante Dios. ¿Por qué tuvo que ser verdaderamente Dios y verdaderamente hombre? Porque es la única manera que tú y yo pudimos ser rescatados y reconciliados con Dios. Ese es quien es nuestro Señor Jesucristo. Es un Dios para ser adorado, elogiado, magnificado, confiado, obedecido completamente. Termino con recomendación. Lo recomendé la última lección, pero lo continúo recomiendo. Recomiendo lo que le acabo de citar, es del Catequismo de Heidelberg, de la Iglesia Reformada de los Estados Unidos. Esto puede encontrarlo en tapa dura, por decirlo de esa manera, o suave, en el internet, como comprar, o también puedes encontrar una copia gratis en PDF, un documento, en un enlace. Si usted simplemente pone Catequismo de Heidelberg, la Iglesia Reformada te da una copia gratis en línea de PDF. Como ustedes saben, yo me pongo en los bautistas particulares, entonces hay ciertas cosas de los presbiterianos que, aunque los amo tanto, no afirmo el bautismo de niños. Entonces, para nosotros bautistas particulares, o los que guardan tradición del bautista reformado, tenemos el Catequismo Ortodoxo por Hercules Collins, y también se puede encontrar gratis en línea, una PDF, o puede comprar la copia
lo recomiendo para sus casas. Y tenemos el catequismo bautista para los niños. Y me encanta, no sé si está disponible en todos los países, pero está publicado por Credo Press. Y es excelente. Tengo un gran deseo de tratar de hacer unos videos en YouTube con cada pregunta y respuesta. Tal vez un día podemos acoplarlo, pero esto es excelente para niños o para enseñar a nuestros hogares. Y fuera de eso, hay mucho más que decir. Entonces, para estudios más profundos, puede ir a las doctrinas grandes de la Biblia por el Dr. R.C. Sproul. Da un trabajo excelente en resumir lo que yo les he comunicado en palabras cortas. Si quiere un poquito más que eso, está la doctrina bíblica por el Dr. Wayne Grudem. Esto es un poquito más información que esto acerca del tema de cristología, la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo. Si quiere más que esto, y esto es lo que cuando yo entré al colegio bíblico es lo que me hicieron comprar a mí, entonces los animo, es la teología sistemática del Dr. Wayne Grudem, y tiene mucho más. Wayne Grudem hace un trabajo muy excelente, especialmente en esta edición. Esta edición parece que ya no la están vendiendo, ya es antigua, pero esta es mi edición favorita. Si encuentra uno, ha encontrado un tesoro. Ahí guarda el libro. Ellos han publicado una nueva edición. La nueva edición tiene unos capítulos que no estoy totalmente de acuerdo, especialmente en los dones carismáticos. Wayne Grudem ha cambiado unas cosas que no totalmente afirmo. Entonces, todavía recomiendo la nueva edición de Teología Sistemática por el Dr. Wayne Grudem, pero sí tengo esa reservación acerca de esas cositas que él está afirmando. Pero si quiere más profundidad de la humanidad de Cristo o todo lo que hemos hablado, sería el libro que debe de tener en su librería. Hay mucho más. Louis Berkhof lo tienen traducido en español. Louis Berkhof es un teólogo reformado que ya no vive en nuestro tiempo. Está el libro del Dr. Joel Beeke y Smalley, Teología Reformada. Es un recurso excelente. Creo que son cuatro tomos, nomás que sí son un poco caros, pero hay más que pueden tener. Y los libros son como maestros. En la misma manera que yo pude servirle como un maestro en esta lección, un libro debe de verse de esa manera. Un maestro que viene a su lado y le empiece a instruir. Hay maestros buenos, hay maestros malos, hay maestros herejes y hay maestros sanos. Eso es la manera que deben de ver los libros. Esto concluye nuestra última lección de Teología Sistemática, una introducción 1.